Conversamos de seguida con José Luis Trocel, quien es secretario general del Comando Intergremial del Transporte, un sector bastante lastimado, ¿no?, de la economía venezolana, un factor además importantísimo, tiene una responsabilidad social tremenda, pero está con graves y serios problemas que hemos tocado en forma reiterada acá en este mismo programa. Y un poquito para recordar las cosas y ubicarnos en el presente, José Luis, ¿en qué situación se encuentra el sector transporte en este momento? Bueno, en este momento Y bienvenido, por supuesto. Bueno, gracias por la oportunidad que me da y un placer estar aquí en tu programa. Estamos en la misma situación que hace muchos años, inclusive hemos retrocedido, ¿no? Porque te puedo decir lo mínimo, lo básico del sector transporte. El combustible para trabajar es un caos en este momento. Es un caos desde cualquier punto de vista. Es un caos porque no llega en la cantidad que necesitamos. Es un caos porque el combustible que está llegando a Venezuela o que están produciendo en Venezuela no sabría exactamente cómo, porque nunca se sabe si es que viene o que lo producen aquí, no tiene la calidad y la eficiencia que teníamos en años anteriores y nos está afectando directamente en la parte mecánica. Está planteada una situación con el sector transporte del cobro del combustible, digamos que se elimine el subsidio al combustible. Nosotros como sector estamos dispuestos a pagar, creemos que debemos pagar. Nosotros en el 2014 estuvimos en un foro que se dio en Venezuela sobre la situación del combustible y planteamos que debería cobrarse. Ahora, eso impacta directamente sobre... Se llevaría un reajuste de tarifas de inmediato. Claro, ¿no? exactamente, porque con lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Yo me acuerdo que en aquella época el gobierno sacó una propaganda de que si la empanada costaba 6 bolívares, no la podían vender en 2. Bueno, si a mí eso me impacta mi costo de operatividad, yo tengo que cobrar la tarifa que corresponde. El problema es que también está afectando al sector transporte, es que los usuarios no tienen la capacidad, el poder adquisitivo que se requiere para poder, digamos, tener un transporte de alto nivel. Pero además de eso, en el caso, por ejemplo, de los interurbanos, una de las situaciones que más los está afectando a ellos es la merma en más de un 50% de la movilidad de las personas. Ahorita tenemos organizaciones interurbanas que los carros trabajan una vez cada 15 días, porque es que no hay el pasajero suficiente. Sabemos toda la inmigración que se ha dado en Venezuela. Entonces, todo este cuadro que es realmente, y discúlpenme la expresión, dantesco para el sector transporte, es la situación en la cual estamos ahorita en este momento. Un poco para recapitular, José Luis, ¿qué están solicitando, para recordar también, qué están solicitando ustedes al gobierno en este momento para poder mantener a flote y en funcionamiento al transporte nacional? Mira, nosotros tenemos una situación económica que es nefasta, y te lo puede decir cualquier economista. Los ingresos de nosotros, los que tenemos por concepto de tarifa, son en bolívares, una moneda que se devalúa a diario, que en la mañana tiene un valor y en la tarde tiene otro. Y todos los insumos, partes y repuestos que nosotros adquirimos son en dólares, Sí, una sin moneda duda. absolutamente estable. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que el pasaje mínimo urbano, y reiteramos esa posición, sea anclado al petro, como lo hacen las alcaldías, como lo hacen los institutos del Estado, como lo está haciendo muchísima gente del gobierno nacional, instituciones del gobierno nacional, que no pueden cobrar en dólares, como se cobra ahorita en este país, en todos lados, en los comercios y en cualquier lado, y lo hacen en petro. Bueno, entonces nosotros también necesitamos tener la estabilidad en el tiempo de la tarifa. Si se ancla el petro, ¿cuánto sería la tarifa mínima urbana? Bueno, nosotros hicimos una propuesta por escrito al gobierno nacional de que se anclara con 0.00826. Esa nos daría, en el momento que lo hicimos, nos da una tarifa de 12 bolívares. Ahorita debe estar llegando a los 15 bolívares. Te habían planteado también 0.50 centavos de dólar en algún momento. Eso es más o menos, si la pones en el petro, eso es más o menos lo que te da. En estos días, hace unos meses atrás, salió un exhorto, una gaceta, para cobrar de 5 a 7 bolívares.
y lo voy a reiterar lo que dije en lo que he dicho en varias oportunidades, nos bajaron la tarifa. En marzo del 2022 nosotros cobrábamos 3 bolívares. Eso representaba 0,70 centavos de dólar. Hoy estamos cobrando 7 y no representa ni siquiera 0,25 centavos de dólar. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos menor capacidad de adquirir los repuestos de las unidades. ¿A dónde nos va a conducir eso? A que las unidades se deterioren y a que a lo mejor tengamos que regresar a un escenario que fue bastante difícil en el país, como son los camiones, las camionetas, porque los compañeros no tienen cómo mantener las unidades. Ahora fíjate, ustedes han planteado eso en varias oportunidades al gobierno. Sin embargo, el gobierno responde siempre de manera discrecional y toma las decisiones de manera unilateral y coloca en Gaceta cuál es la tarifa. Así es. Entonces, todo lo que ustedes han conversado y tratado de negociar con ellos no ha servido de nada. Porque no tiene sentido, y lo he dicho muchísimas veces, no tiene sentido que nos reunamos si no hay, digamos, esas reuniones no conducen a soluciones factibles, a soluciones concretas. O sea, el problema no es reunirse, el problema es solucionar. Esa es la verdadera situación que deberíamos llegar. José Luis, ¿qué pasa si esto sigue así? ¿Qué le va a pasar al sector transporte? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, vamos en retroceso y como te dije antes, vamos a un ¿A escenario... una paralización tal vez? Es posible porque, por ejemplo, en el caso del combustible, si la cuestión sigue así, o sea, si no tenemos combustible como trabajo, eso es una paralización técnica, no es una paralización que haya determinado el sector transporte. El problema es que para tú poder prestar un servicio tienes que mantener las unidades y tienes que tener los insumos como el combustible para poder trabajar. Mira, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar contigo en muy pocos momentos. Conversamos con José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial del Transporte. Bueno, continuamos conversando con José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial del Transporte. Bueno, hablábamos un poco, lo dejábamos como punto final del primer segmento. Bueno, si esto sigue así, puede paralizarse técnicamente por el tema del combustible, pero también se puede paralizar porque cada día va a haber menos unidades en todas partes de Venezuela, porque esto no es un problema de la región central o de la capital de la República. Te hago una comparación, una homologación de cuál es la situación ahorita del transporte. Ahorita el transporte está como que si estuviéramos usando Pentium 1, algo así. O sea, es una situación donde hay unidades que tienen 40, 50 años. ¿Entiendes? Una obsolescencia significativa. Total y absoluta. Cuando teníamos uno de los mejores transportes de Latinoamérica, que habían 15 empresas ensambladoras, ahorita creo que queda una o dos, máximo 3 ensambladoras. Eso generaba empleo, eso generaba, digamos, una economía fuerte. En estos momentos no lo tenemos, todos los repuestos los tenemos que comprar importados. Eso, como te dije, nos perjudica porque nosotros no cobramos en dólares, nosotros cobramos en bolívares. Entonces, estamos perdiendo dinero y cada día que sale una unidad a trabajar, pierde dinero. Y ese programa, José Luis, que desde hace mucho tiempo desarrollado, por lo menos anunciaba el gobierno y comenzó a desarrollar ciertamente, de unidades importadas, las famosas autobusetes Yutón, que iban a ser distribuidos e iban a ser cancelados, no regalados, sino cancelados por los responsables o por los conductores. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, mira, ahí te voy a decir dos cosas. Hay un cementerio de Yutón por todas partes del país. Ahí se repartió el 80% de los carros, el 90%, pero mejor dicho, el 90% de esas unidades las tomó el gobierno. Eso generó que en este momento... El 80% las tomó el gobierno. Sí, o sea, no, las tomó cuando trajeron los carros, la relación fue más o menos 80% para el gobierno, que crearon unas líneas que llamaban trans y unos carros, los famosos rojos rojitos. Esas unidades tienen ahorita un cementerio bestial. Un 10 o un 15% fue al sector transporte, nos lo vendieron a nosotros. Todavía hay muchas de esas unidades trabajando, porque hay una situación que deberíamos entender a duras penas, como te dije, importados, nos cuesta, tenemos que comprarlos en dólares, a veces los ingresos que produce el vehículo no da para mantener el vehículo.
Y es que nosotros tenemos sentido de pertenencia, porque eso es nuestro patrimonio familiar. Nuestra familia depende de eso, por eso mantenemos las unidades. Ahora, debe haber una política integral, un plan. Yo llamo al gobierno que hagamos un plan nacional de recuperación del sector transporte, que pasa por la inversión privada, que pasa por la inversión del Estado, y que necesitamos tener garantías desde el punto de vista jurídico para poder trabajar en condiciones estables. Claro, pero fíjate una cosa, eso pasa también por líneas de crédito y la banca pública y la banca privada están absolutamente estancadas en un problema que se llama encaje legal, que es muy pequeño y no le permite a ustedes tener acceso para poder comprar unidades. Es que pues, se corre el riesgo hasta que esas unidades pues, se paralicen por decadencia, porque no van a servir para más nada. En muchos casos ya eso está pasando, no es que eso va a pasar. Hay compañeros que simplemente la unidad se le dañó la caja o el motor y listo, ya está ahí murió esa unidad. La economía de este país, la única manera de que arranque es que se activen los créditos a través de la banca. Y el sector transporte no escapa a eso. Nosotros necesitamos créditos porque el trabajo o la empresa de transporte necesita planificación. Nosotros producimos, digamos, nos alimentamos del día a día, por lo tanto necesitamos el crédito para hacer las inversiones necesarias para recuperar el sector transporte. ¿Tú recuerdas cuándo fue, José Luis, la última vez que la banca otorgó créditos al sector transporte? Hace más o menos entre 8 a 10 años. Sí. Es la última vez. Yo recuerdo que hubo cuando creo que era Ledesma, el alcalde metropolitano, que a través hicimos de una un cuestión que banco... se llamó Transmetrópolis. Y bueno, sí, 9 años. Y te voy a decir exactamente, nosotros en el 2014 en el estado de Aragua logramos y lo voy a reconocer, logramos unos créditos a través del Banco de Venezuela para unas unidades CAMAX. Y eso creo que fue en los últimos años en que se dio crédito de la banca, tanto privada como pública, para el sector transporte público. Ahora, ¿tú me puedes dar digamos, una especie de descripción de lo que está pasando en el resto del país con el tema del transporte? Porque bueno, el problema más grave que tenemos en estos momentos es el combustible. Sí, el combustible. Es grave y es básico. O sea, estamos hablando de lo reseña más básico. siempre de que la gente pasa hasta 2, 3 días esperando. Pero no es lo mismo, Carlos, que tu carro privado, el carro privado de cada quien esté 8 horas en una cola a que esté en una unidad de transporte público. La afectación del carro privado es el entorno familiar, evidentemente que sí, no debería ser. Pero que una unidad de transporte público esté 4, 5, 6, 8 horas en una cola implica en media pasan hasta 3 días. Que la comunidad que sirve esa unidad está afectada. Entonces no es lo mismo. Y en este momento en el interior del país hay compañeros que trabajan, como te dije, una vez a cada 15 días. Prácticamente están en la quiebra. Absolutamente, porque si tú tienes una actividad que tienes que esperar 5 o 6 días para poder trabajar, eso no produce ningún tipo de ganancia, ningún tipo de estabilidad. Definitivamente, no grave la situación. Pero la descripción que ha hecho José Luis es clarísima en ese sentido. Bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Por lo pronto nosotros hacemos una pausa, ¿no? Y al retorno, pues, tendrán el segmento de arte y espectáculos.